Oye, Lalo, creo que no se ve completo el pizarrón. Muévelo un poco hacia tu izquierda. ¿Ya probaste quitar el chat? A ver. Ah, ya, ok, listo. Sí. Entonces, vamos a empezar directamente con un lema. Y nuestro lema dice que si tomamos dos elementos de un conjunto, sean A y B elementos en A, R una relación de equivalencia, tenemos que ¿cuál es la que voy a probar? Esta de aquí. Tenemos que A está relacionado con B, sí y solo sí. Vamos a ponerlo en contexto. La clase de A es igual a la clase de B. Ahora, espérense, esto sí lo probamos, ¿no? Sí, creo el otro lo había dejado de Sí, tarea. no, pero ese es otro. Entonces, Era el no de están A no está relacionados. relacionado con B, sí, solo sí. Ah, exacto, ese. A y B son el vacío. Listo. Ya, es que no me acordaba en qué nos quedamos. Vamos a probar este de aquí y lo vamos a hacer en ambos casos por contrapositiva. Demostración y entonces la ida por contrapositiva. ¿Qué dice por contrapositiva? Es distinto del vacío y entonces tenemos que ver que están relacionados, ¿no? Supongamos que la clase de A intersección la clase de B es distinta del vacío. Así, existe X que va a estar en la clase de A y X que va a estar en la clase de B, tal que, pues por definición, X va a estar relacionado con A y X va a estar relacionado con B. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Como R es de equivalencia, vamos a tener que A también va a estar relacionado con X y así, por transitividad, vamos a tener que A va a estar relacionado con B, ¿no? Que es lo que queremos probar por nuestra contrapositiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ahora, de regreso, de nuevo por contrapositiva, eh, Lalo, tengo una duda. Perdón si te, perdón si te interrumpí. no, no pasa nada, Ana, dime. Ya no entendí desde cuando dice, como R es equivalencia, A X pertenecen al vacío, o como, ahí ya no Ah, supe qué pasó ahí, o como, es una R. Sí. ah, dije que, Como es que de dije, no. equivalencia, podemos ocupar la transitividad. Entonces, X está relacionado con A. Bueno, más bien, Ajá, A está relacionado con X por ajá. simétrica. No, esto es simetría. Ah, ok, ok, pues sí. De que acá Ujú. fue simetría. Y luego ocupando transitividad A con X, X con B, entonces A con B también están relacionados.
Ah, ok, ya me quedó mucho más claro, gracias. Ok, de nada. Entonces, de regreso, vamos otra vez por contrapositiva. Queremos probar que si A intersección B es el vacío, entonces A no está relacionado con B. Por lo tanto, supongamos que sí están relacionados. Y por la última proposición o por lo último visto en la clase pasada, entonces vamos a tener que la clase de A va a ser igual a la clase de B. ¿Sí? Sí. Sí, Sí. Y sabemos que ninguna es vacía. Entonces, si ninguna es vacía, existe al menos un elemento en cada una. ¿Y eso qué quiere decir? Por lo tanto, vamos a tener que la clase de A intersección la clase de B va a ser distinto del vacío. ¿Sí? Y así probamos la ida y el regreso. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Supusimos que sí están relacionados. Por el anterior vimos que si están relacionados las clases son iguales. Y sabemos directamente que ninguna es vacía. Eso también lo vimos la clase pasada. Entonces, al ninguna ser vacío, tenemos que al menos existe un elemento en la clase de A. Y pues por ser iguales, ese elemento también va a estar en la clase de B. Y por lo tanto, la intersección va a tener que ser forzosamente el elemento del vacío. ¿También se usó contrapositiva en el regreso? Sí, también ocupamos contrapositiva. Entonces, con esto acabamos este lema y nos faltan probar dos más para llegar al super teorema. Entonces, ¿puedo borrar arriba? Sí. sí, Sí. 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 Ok, espero. Encontré un error en las notas. Qué bueno que lo vi. Excelente. ¿Puedo borrar el lema para enunciar el siguiente? Sí. Ok, listo. Sí. Entonces, a ver, así. Entonces, nuestro lema dice, dados A y B en A, si la clase de A es distinta a la clase de B, entonces la intersección de ambas clases es vacía. Sí, o sea, basta con que sean distintas para poder afirmar que nunca van a compartir un elemento. Y para nuestra demostración, vamos a ocupar también las proposiciones que ya hemos visto. Para eso, pues las hemos visto. Entonces, nuestra demostración, supongamos que la clase de A es distinta de la clase de B. Y entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos una proposición que si ocupamos su negación te dice, bueno, la que ocupamos anteriormente es que A está relacionado con B. Sí, solo sí, la clase de A es igual a la clase de B. Entonces, si lo negamos, tenemos que si la clase de A es distinta de la clase de B, A y B no están relacionados. Entonces, por la proposición de la clase pasada, tenemos que A y B no van a estar en la relación. Y por
el lema pasado, el lema que acabamos de probar, pues si no están relacionados, podemos concluir que la clase de A intersección la clase de B va a ser igual al vacío. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, solo Sí, el anterior era un lema, yo me acuerdo que era proposición. Es lo mismo. No recuerdo qué le puse. Entonces, sea lema, proposición, el último que vimos de que si están relacionadas las clases son iguales, vamos a ocupar el regreso. Bueno, más bien la contrapositiva. Yo no entiendo por qué no pertenece a B a la relación. Por la contrapositiva de ese lema. Tenemos que si A y B están relacionados, entonces las clases son iguales. La contrapositiva es que si las clases son distintas, entonces no están relacionados. Ah, ok, ok. Sigues ocupando la contrapositiva de la proposición lema, la última que vimos la clase pasada. Entonces, así acabamos también este lema y vamos, pues, por nuestro último lema de este capítulo. Y el lema dice, tomemos un conjunto no vacío, sea A distinto del vacío y R una relación de equivalencia. Entonces, sea A que va a estar en A, existe B en A, tal que A va a estar o va a ser elemento de la clase de equivalencia de B. ¿Sí? ¿Qué te dice? Dado un conjunto no vacío, para cualquier elemento que nos tomamos va a existir alguno tal que el elemento inicial que tomamos va a estar o va a ser elemento de la clase de equivalencia. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Y la demostración es casi trivial. ¿Por qué? porque la clase de equivalencia se define como un elemento en A, tal que bueno, A y B serían Están elementos de las relacionados, ¿no? relaciones. Sí, están relacionados. Y tenemos que R's de equivalencia. Entonces, en particular, ¿quién existe? Las ¿no? Se cortó bebé. esa parte. Sea A que está en A, como R es de equivalencia, bueno, más bien en particular como R es reflexiva por ser de equivalencia, ¿qué tenemos? Que A, A pertenece a la relación, ¿no? Exacto, ¿no? A como A está en R, que R tan fea, R. Así, pues A va a estar en la clase de equivalencia de A. Y ya acabamos, ¿no? Porque ¿quién existe? Pues existe al menos ese mismo elemento tal que va a estar metido en su clase. Puede que exista alguien más, pero queremos ver que al menos existe uno. Y ya vimos que quién existe, pues él mismo. ¿Sí queda? ¿Claro? Y Sí, en este pero caso, la clase de equivalencia de A es igual a la de B, pues ya también, ¿no? Ajá, ¿no? En este caso, como mencionan, pues si tenemos que A es igual a otra clase, bueno, la clase de A es igual a cualquier otra clase, pues también va a existir B o va a existir C o va a existir D o lo que sea, tal que también va a estar en esa clase. Pero nos basta con exhibir algún elemento que exista. ¿Quién existe? Pues el mismo. ¿Sí? sí. Sí. ¿A los demás? ¿Sí queda claro? Sí, No, no del todo. ¿Me podrías volver a explicar eso último, por favor? Como A, tomamos un elemento en A, y como nuestras relaciones de equivalencia, en particular es reflexiva. Si es reflexiva, pues para cualquier elemento de A vamos a tener que A estar relacionado consigo mismo. Y de esa forma,
pues al estar A relacionado consigo mismo, se cumple que A está en la clase de equivalencia de A. Y ya acabamos. ¿Por qué? Porque bastaba con exhibir o mostrar un elemento tal que A estuviera en su clase de equivalencia. Entonces aquí, ¿a quién exhibimos? Pues exhibimos a él mismo. Él mismo existe porque ya estamos viendo que A no es vacío, tal que A está en la clase de equivalencia de A. Y por lo tanto ya encontramos quién existe en el lema. Puede que exista alguien más, no me interesa. Sabemos que ya existe alguien que me hace válido o me demuestra este teorema o este lema. Vale. ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar el lema y la demostración de aquí arriba? Sí, Sí. Lalo, una duda rápida. Entonces, este B que existía bueno, que pertenecía a, lo tomamos al mismo A, ¿no? Ajá, le hicimos B igual a A y entonces eso cumple. Puede que exista otro B distinto de A, sí, puede que exista, pero basta con que exhibamos a uno y ya lo encontramos. Ok, ok. Gracias. De nada. Entonces, a ver, vamos a borrar aquí. Aquí. Y definición. Entonces, nuestra definición dice, ay, no es cierto, esto no va con rojo. Negro. Sea A un conjunto y hay con I en I una familia de subconjuntos de A. A ver si no les traen estos recuerdos de Vietnam. Entonces, decimos que P igual pues a nuestra familia es una partición de A si cumple lo siguiente. Primer punto, para toda I en I, tenemos que el AI seleccionado es distinto del vacío. Es decir, ninguna I puede ser vacío. Segundo punto, que para todo I distinto de J en nuestro conjunto de índices, la intersección tiene que ser vacía. Es decir, que son disjuntos 2 a 2. Y tercer punto, pues que la unión desde I igual a 1 hasta N, bueno, más bien la unión de I igual a 1, bueno, más bien la unión con I en I de los A's es igual a A. ¿Sí? ¿Puedo borrar el lema de abajo? Sí. Sí. Ok, los demás no me dicen nada, entonces vamos a suponer que sí puedo. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Estamos generando una partición de nuestro conjunto A partir de estas tres propiedades. Queremos dividir A de forma que, como si fuera un rompecabezas, que no exista una pieza vacía, que no se intersecten cualesquiera dos piezas, y que si pues ponemos todas, nos tiene que regresar todo el conjunto. Entonces es como literal partir A como si fuera un rompecabezas. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Lalo, una duda rápida. Que sean ajenos 2 a 2, ¿es que todos son ajenos entre sí? Sí, exactamente. Que para Ah, cualesquiera dos que tomes, su intersección va a ser vacía. ok, ok, ok. También se les llama que sean disjuntos 2 a 2. Ese término disjuntos no existe en español, según yo, creo que viene de disjoint, que pues es la intersección en inglés. Y pues como todos nos jalamos así, nos reventamos, se dice que son disjuntos 2 a 2.
Entonces, nuestro ejemplo, vamos a tomar a A igual al conjunto que tiene al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Como dato curioso, A es una misma partición de A, ¿no? ¿Por qué? Solo tenemos un elemento, pues A no es vacío. A, pues intersección con quién, con nadie más, por lo tanto eso se cumple por vacuidad. Y pues la unión de A, pues es A. Entonces automáticamente A, así tal como está, es una partición. ¿Sí? También podemos tomar el unitario que tiene el 1, el unitario que tiene el 2, el que tiene el 3, el que tiene el 4 y el que tiene el 5, y vamos a notar que cada uno no va a ser vacío. Si intersectamos 2 a 2, pues nos va a dar vacío. Y si unimos todos, si nos regresa A, entonces esas dos son las particiones triviales. Entonces ahorita vamos a dar una que no sea trivial. Entonces vamos a dar A1 igual al que tiene el 1, A2 que tiene el 2, si no me equivoco A3 igual al que tiene el 3, al 4 y al 5. ¿Sí? Entonces mi afirmación es que P igual a A1, A2 y A3 es partición de A. Entonces, ¿qué hay que probar? Uno, que cada uno es distinto del vacío, ¿no? Pero eso es trivial, ¿están de acuerdo? Porque pues este tiene el 1, este tiene el 2, y este tiene al 3, al 4 y al 5, por lo tanto la primera propiedad es trivial. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces ahora, 1 trivial. 2, A1 intersección A2, ¿quién es? Es 1 intersección del unitario del 2, y esto pues claramente es vacío. Si tomamos A1 intersección A3, que esto es el 1 intersección el 3, 4, 5, pues ¿qué va a pasar? Esto también es vacío, y A2 intersección A3, esto va a ser igual al unitario del 2 intersección el 3, 4, 5, y pues claramente esto también es vacío, por lo tanto se cumple 2. ¿Sí? Son disjuntos 2 a 2 para cualquier pareja que nos tomemos. Ya vimos que la intersección es vacía. ¿Sí queda claro? Oye, Lalo, una Sí. pregunta. ¿Sí? ¿Importa el orden? En el que te los tomas, no. Ah, ok. Porque de todos modos, acuérdate que la intersección es conmutativa. Ah, sí. Gracias. De nada. Y para nuestro último punto que queremos ver, A1 unión A2 unión A3 va a ser igual a el unitario del 1, unión el unitario del 2, unión el unitario del 3, 4, 5. Y por definición de unión, pues es tomar todos sus elementos y meterlos a un conjunto. Y esto va a ser el 1, 2, 3, 4, 5. Esto es igual a A. Y por lo tanto, P es partición. ¿Sí? ¿Queda claro? Lalo, ¿cuántas particiones hay posibles de un conjunto? Depende cuántos elementos tengas. De SDA. Pues tenemos la trivial. Es básicamente funciona con combinatoria. Tienes la trivial cuando pones estos dos puntos, estos dos puntos, estos dos puntos, estos dos puntos, luego 3 y estos dos separados, 3 y estos dos puntos, estos 3 y estos dos separados, 3 y estos dos puntos. Entonces, en teoría, es con combinatoria, y como no hemos visto combinatoria, pues así a ojo, si me pongo a desarrollarlo, se me va a ir lo que resta de la clase. Pero, pues, en este caso es una cantidad finita, eso seguro, porque nuestro conjunto es finito, pero sí son muchísimas, demasiadas. De hecho, eh, sí, o sea, el número que se obtiene por,
de particiones ocupa un método que no se ve en la facultad cuando tomas superior 1, que se llama por separadores, que te ahorra las cuentas. Porque literal, si lo quieres hacer a mano, usando combinatoria, tienes que ir haciendo tus o sea, tienes que ir haciendo todos tus casos posibles, y eso te va a tomar mucho tiempo. Entonces, con separadores, que es método de Olimpiada, ese está muy bueno, sacas cuántas particiones tienes bastante rápido. Y ocupando combinaciones también. Entonces, si quieren, al final de la clase les mando cuántas son para este caso y cómo lo saqué, pero sí, depende mucho cuántos elementos tengas. Si te piden condiciones particulares con tu partición, por ejemplo, aquí yo no pedí condiciones particulares, pero les puedo decir, quiero una partición que tenga un conjunto con 3 elementos y 2 con 1. Entonces tenemos esta, ¿no? Pero puedo decirles, quiero una partición que tenga 2 conjuntos de 2 elementos y 1 de 1. Entonces ustedes tienen que darme una partición como se las pido. Entonces depende también mucho de las condiciones que te piden. Depende también muchas veces de tu relación, que eso es lo que vamos a probar ahorita, porque ya que vimos que esto es partición, el número de Bell no lo conozco el número de Betty, pero esa es cosa, hay más puerca de topología algebraica, entonces supongo que no están relacionados. Pero de todos modos, si quieren, le echo un ojo y les cuento más o menos qué es. ¿Puedo borrar mi definición? Oye, Lalo, yo tengo una duda. Sí. Sí. Entonces, o sea, ahorita nosotros diseñamos como esos subconjuntos, ¿no? Pero, ay, es que no sé cómo explicarlo. ¿Los subconjuntos entonces no podrían tener elementos repetidos? Porque la No, justamente no pueden intersección... tener elementos repetidos, ¿no? Porque entonces habría 12 conjuntos, o al menos 2 conjuntos, tal que en su intersección, ¿qué pasaría? Ya no sería vacía. Ah, ok, ok. Entonces ya no estarías partiendo a tu conjunto realmente. Sí, o sea, la idea de la partición es que si tú tienes tu conjunto, lo puedas partir como en piezas de forma que no se intersecten, como un rompecabezas como tal, que al poner todas sea todo tu conjunto, que no se intersecten y que pues no exista una pieza vacía. Gracias. De nada. Entonces, ¿dudas de esto? No, Lalo. No. No. Entonces, voy a borrar mi definición y vamos a poner nuestro teoremón de hoy y de toda esta parte de relaciones. Entonces, teoremón. Y nuestro teoremón dice que si tenemos sea A distinto del vacío y R de equivalencia, básicamente el conjunto de clases de equivalencia de A es una partición de A. Es decir, que dada cualquier relación de equivalencia, vamos a poder obtener una partición del conjunto. Y de hecho, por cuestiones de practicidad, no lo vamos a probar, porque no nos va a ser útil, al menos por lo que estamos viendo, pero también se cumple el regreso, que dada una partición de A, podemos inducir una relación de equivalencia. Eso está muy bonito, o sea, esto es súper fuerte. Tú dame una relación de equivalencia, yo te doy una partición. Dame una partición, yo te doy una relación de equivalencia. Entonces es un señor teoremón. Y ahora sí, demostración. De hecho, es un señor teoremón, pero algo muy chévere que les puedo contar. ¿Puedo borrar esto de aquí abajo? Sí.
que el público ya no me dice nada, entonces vamos a asumir que sí. No, ¿por qué ocupé esto? Se nota que ya tengo que grabar mi borrador. Sí, se nota muchísimo. La demostración de aquí no me lo van a creer, pero es corolario. O sea, no solo es un teorema, también es un corolario de todo lo que hemos trabajado. ¿Por qué? Para ver qué es una partición necesitamos probar 3 cosas. Primer punto, es trivial, ¿por qué? Porque es distinto del vacío. Exacto, ¿no? Para cualquier elemento en A, sabemos que su clase de equivalencia es vacía. Digo, es distinta del vacía siempre. Por lo tanto, no vamos a tener ningún... O sea, aquí nuestros conjuntos que van a formar parte de nuestra partición van a ser las clases de equivalencia. Entonces, toda clase de equivalencia es distinta del vacío, por lo tanto, ya se cumple la primera condición. La segunda condición es trivial, ¿por qué? Porque si son iguales, entonces, bueno, si tienen un elemento en común, entonces es la misma, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, justamente, ya que si tomamos A distinto de B, ¿qué va a pasar? O sea, si tomamos 2 elementos, por la proposición o lema que vimos al inicio de la clase, ya vimos que la clase de A intersección la clase de B va a ser vacía. Y el tercer punto, aquí pues nos falta ocupar un lema, ¿no? O una proposición, que fue por la última que probamos, que les dije todavía, vamos a probar la última. Entonces, ¿qué pasa? Es trivial, ya que para todo A que está en A, existe B, tal que A se queda contenido en la clase de B. Entonces, A va a ser elemento de la unión de quienes, de los AIs donde AI es una clase de equivalencia. Sí, o sea, por nuestra última proposición, vimos que para cualquier elemento va a existir otro tal que A se queda contenido en su clase de equivalencia. Entonces, si unimos todas las clases de equivalencia, A se va a mantener o va a seguir estando contenido en la unión de todas. Y la otra contención es trivial, ¿por qué? Porque si tomamos un elemento en la unión de las clases, ¿qué va a pasar? Va a estar en alguna clase. Y si está en alguna clase, ¿qué pasa? Pues básicamente va a estar relacionado con un elemento de A, y pues para que estén relacionados, ambos tienen que estar en A. Entonces, así vamos a tener que A va a ser igual a la unión I en I de los A's, y por lo tanto es partición. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Yo no entendí muy bien el tercero. O sea, tenemos por nuestra última proposición que para cualquiera que nos tomemos va a existir un elemento tal que A va a estar en su clase de equivalencia. Entonces, pues si está en alguna clase de equivalencia, está en la unión de todas. Con eso tenemos una conclusión. Digo, con eso tenemos una contención. Ahora, la otra contención es trivial, ¿por qué?
Porque si tomamos cualquier elemento que se encuentre en las clases de equivalencia, va a estar en alguna clase de equivalencia en particular. Y por definición de clase de equivalencia, ese elemento tiene que pertenecer directamente a, si no, no puede estar en la clase de equivalencia. Entonces, por definición de clase de equivalencia, tienes que cualquier elemento que te tomes en la clase de equivalencia va a estar en A. Entonces, con eso tienes la contención de regreso. Y por lo tanto, ya tienes ambas uniones. Y ya con ambas contenciones, pues tienes la igualdad de conjuntos. ¿Queda claro? Sí. Creo que sí. O sea, simplemente es doble contención. Solo una es más trivial que la otra. Una la tienes por la proposición que vimos anteriormente y la otra la tienes porque para que se encuentre en la clase de equivalencia automáticamente o es forzoso que se encuentre en A. Entonces, si tú te tomas un elemento aquí en la unión, va a estar en alguna clase. Si está en alguna clase es porque desde el inicio ya estaba en A. Y entonces tienes que el elemento que te tomaste está en A y por lo tanto la unión está contenida en A. Y son iguales por las dos contenciones. ¿Sí? ¿Queda más claro? Ok, O sea que ok. todo se puede resumir porque cumple la definición, ¿no? Sí, automáticamente por definición de clase de equivalencia es los A en A, bueno, los B en A, tal que A está relacionado con B. Entonces, ahí ya te está indicando, son todos los elementos de A, tal que están relacionados. Y si te tomas un elemento en la clase de equivalencia, pues estás diciendo que el elemento te lo estás tomando inicialmente en A. Por lo tanto, es trivial, más trivial la otra contención. Sí, o sea, la que hicimos es la de aquí. La que es más trivial de lo trivial es esta de acá. ¿Sí queda claro? Sí. Gracias, Lalo. Y pues para finalizar esta gran sección de relaciones, pues vamos a terminar con un ejemplo. Y para el ejemplo vamos a tomar el ejemplo de la clase pasada de relación de equivalencia. Entonces, ¿puedo borrar mi teoremón? Bueno, mi corolariomón. Sí, Sí. No sé si les emociona, pero está muy chido que un teorema tan salvaje, de tal magnitud, sea un corolario de todo lo que has visto. Yo lo veo como hacer trampa. No, no es trampa, construimos todo específicamente para que funcionara. Es importante, no necesariamente implica que sea complicado, ¿verdad? Exactamente. En lógica, mi profesor se tomaba el teorema mágico de lógica 1, es el teorema de correctud-completud, que ya se los he mencionado anteriormente, que te dice que aquello que es a lo cual se le puede asignar un valor de verdad, o sea, las cosas que son de tautología con valor de verdad son demostrables en tu sistema formal. Eso te dice el correctud-completud. Si es tautología es demostrable, si es demostrable es tautología. Y ese teorema, mi profe se aventó una semana de un arduo trabajo aventándose teoremas bien asquerosos para que el viernes terminara como corolario ese teorema. Y fue brutal porque es tu teorema más importante de todo el curso, hecho corolario. Y no más, está muy chido eso. Y pues pasó lo mismo en lógica 2 con el completud para lógica de primer orden. Entonces, no sé, a mí sí se me hace como súper chévere. Como que vas desarrollando todo poco a poco para que en el momento necesario ocupes todo lo que trabajaste para tirar un teorema tan importante diciendo, pues es trivial de todo lo que hemos visto. No sé, como que te hace sentir poderoso el poder decir, es trivial este teorema tan importante. Eh, 2,2, 3,3, 4,4. También habíamos pedido que estuviera el 1,2, el 2,1, el 1,3,
el 3,1 y el 2,3 y el 3,2. ¿No? Entonces, anteriormente ya habíamos visto que eso es una relación de equivalencia. Lo vimos la clase pasada. Entonces, ¿puedo borrar la prueba? La prueba del teoremón. Sí. 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 Oye, Lalo, bueno, solamente para recordar, si en esa relación estuviera el 1,4 ya no sería transitiva, ¿verdad? Sí, ya no sería transitiva. Tendríamos que agregarle los elementos para que fuera simétrica y transitiva. Se pierden esos dos. Ok, gracias. Entonces, de nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos crear una partición de A. Por lo tanto, vamos a ir tomando elementos de A y vamos a ver con quién están relacionados y quiénes son sus clases de equivalencia. Entonces, primero, de hecho el ejemplo está bastante simple. ¿Cómo? Uno, ¿con quién está relacionado? Con 2 y 3. Y consigo mismo también, ¿no? Exactamente, con 1, con 2 y 3. ¿Qué tenemos? Tenemos que la clase del 1, ¿quién va a ser? Pues el 1, 2 y 3. ¿Están de acuerdo? Así construimos nuestra primera clase, la clase del 1. Después, pues el 1 ya está, la clase del 2 va a ser la clase del 1, la clase del 3 es la clase del 1, por lo que ya vimos anteriormente. Entonces, el 4 que no está en esta clase lo vamos a tomar como 4. Está relacionado con 4. Tenemos que la clase del 4 va a ser igual pues, al conjunto que tiene únicamente al 4. Y ya no tenemos más elementos de A. Por lo tanto, afirmación P igual al conjunto que tiene a la clase del 1 y a la clase del 4 es partición. Y pues si estamos afirmando, hay que demostrarlo. Demostración. ¿Qué hacemos para la demostración? Primero ver qué elementos tienen en común y demostrar que no tienen ninguno. Lo primero que hay que ver es que no son vacíos, ¿no? También. Como 1 tiene al 1, al 2 y al 3, y el 4, la clase del 4 tiene al 4, tenemos que la clase del 1 no es vacío y la clase del 4 tampoco es vacía. ¿No? Automáticamente ya sabemos que va a ser partición. ¿Por qué? Por nuestro teorema. Solo estamos vamos a hacer como la prueba para que quede más claro, o sea, lo que vamos a hacer es reescribir la prueba, pero ya dándole valores. Porque automáticamente, por ser esto relación de equivalencia, ya sabemos que estas particiones, que son nuestras únicas dos clases de equivalencia, van a ser partición. O sea, automáticamente eso ya nos lo dice el teorema. La prueba la estamos haciendo como para que quede más claro. Ahora 2, pues notemos que el conjunto que tiene el 1, 2, 3, intersección del conjunto que tiene el 4, es vacío. Por lo tanto, pues la clase del 1, intersección la clase del 4, es vacía. Y por último, pues la clase del 1 unión la clase del 4 va a ser el conjunto que tiene el 1, 2, 3, unión el conjunto que tiene el 4, y esto va a ser pues el conjunto que tiene el 1, al 2, al 3 y al 4, que esto es A. Por lo tanto, P es partición. Y con esto acabamos esta sección, este capítulo. Entonces tenemos aquí un fin. Y ya tienen todo lo necesario para poder resolver su tarea. Ok. ¿Listo? ¿Dudas?
Yo tengo una duda sobre transitividad. Sí, Recuerdo que nos habías dicho que en una relación 1,1 y 1,2 es transitiva, ¿verdad? si solo tenemos esos dos elementos, sí. Ok, sí, eso era todo. Gracias. Sí, porque justo, bueno, también lo menciono en las notas, creo que en las notas luego más lo explico mejor que cuando lo hablé. A ver, ¿dónde está? Aquí. De las cosas que podemos notar respecto a la transitividad es que si nosotros aplicamos transitividad de una pareja ordenada con su simétrica, nos va a regresar la pareja identidad. Si tenemos el 1,2 y el 2,1, entonces al hacer transitividad nos va a dar el 1,1, que es eh, una pareja identidad. Y si hacemos la identidad con una pareja, la que sea, nos va a regresar la pareja únicamente, no importando si hacemos transitividad por la izquierda o por la derecha. Entonces, si tomamos el 1,1, el 1,1 con el 1,2, nos va a dar el 1,2. Y si tomamos el 1,2 con el 2,2, nos va a dar el 1,2. Entonces, son las dos observaciones que tenemos para para la transitividad en caso de que ya sepamos que nuestra relación es reflexiva y simétrica. Si ya sabemos eso, entonces bastará con que nos fijemos en las parejas restantes. En caso de que nos podamos fijar, ¿no? Si tenemos que nuestra relación, la cantidad de elementos de nuestra relación es infinita, pues no podemos fijarnos uno por uno, pero al menos ya sabemos esos casos. Claro, gracias. De nada, ¿más dudas? Yo tengo una duda, Lalo. Decíamos que la clase de equivalencia de uno, de 2 y de 3 eran iguales por el segundo lema que demostramos. Por el primero, que si están relacionados, entonces sus clases son iguales. Ah, ok, ok. Ah, sí, por la contrapositiva, ¿no? No. Antes de eso, en la clase pasada probamos que si están relacionados dos elementos, sus clases son iguales. Lo que probamos hoy es que si no están relacionados, sí, solo sí sus clases, la intersección de sus clases es vacía. Y probamos que si dos clases son distintas, entonces su intersección también es vacía. Es lo que probamos hoy. La clase pasada probamos que si están relacionados, sí, solo sí, sus clases son iguales. Ah, sí, ya lo encontré. Sí, tienes razón, Lalo. Gracias. De nada. Entonces, ¿más dudas? Lalo, perdón. El regreso de la parte 3 del corolario no me termina de terminar muy claro. A ver, vamos a escribirla aquí arriba. Entonces, aquí está mi puntito de que sí veo. La contención esta ya la vimos, pues hay que tomar la contención de regreso. Sea, vamos a tomar un elemento pequeño, sea X que va a estar en la unión de I en I, de los AIs con AI clase de equivalencia, ¿no? Entonces, existe un I tal que X va a estar en AI. Ahora, como AI es clase de equivalencia por definición, ahí van a ser todos los Bs que van a estar en A, tal que, bueno, aquí ya en conjunto lo puedo poner bien, tal que A va a estar relacionado con B, ¿no? Bueno, en este caso con AI. ¿Los tal Suponiendo que AI es pueden usar diferentes para diferentes cosas? para conjunto se ocupa la línea, para hablar, por flojera se ocupa este simbolito. Oh, ok, gracias. Sí, es que para los conjuntos es más útil poner una línea que te divida las condiciones. El que ve está relacionado, ¿no? Entonces, te está diciendo ya todos los elementos en tu clase de equivalencia van a estar en A automáticamente, por definición. Por lo tanto, este X que nos tomamos aquí, que de hecho, bueno, que este viene de tomárnoslo acá, va a estar en A.
¿Por qué? Por definición. Tiene que estar en A, si no, no puede estar en la clase de equivalencia. De esa forma, pues se tiene que la unión de los AIs va a estar contenido en A. Y ya con la contención de acá se da la igualdad. ¿Sí queda, Sí, Emma? sí, ya mejor, sí. Gracias, Lalo. De nada. Entonces, Oye, ¿más Lalo, dudas? por ejemplo, si hacemos las particiones de cada elemento, ¿cumpliría la reflexividad, pero la transitividad sí la cumpliría o solo lo haría con el mismo? Depende cómo sea tu conjunto y... A ver. Si tomas todas las unitarias, Ajá. sí, estarías hablando completamente de una relación reflexiva. Porque estás diciendo que el único elemento que se va a encontrar relacionado va a ser el mismo. El mismo. Y Ok. entonces, Gracias. básicamente tu relación sería pues todas las parejas identidades. Ajá. Que Pero, eso es reflexivo, es simétrico y también es transitivo. Entonces, sigue siendo una relación de equivalencia porque estás dando una partición, pero en realidad tu conjunto pues, solo va a tener a las identidades. o sea, lo cumple solo para él mismo, ¿no? No, o sea, ¿cómo que lo cumple solo para él mismo? O sea, ese elemento lo cumple las tres propiedades solo con él. Sí, sí, claro. Ok. Gracias. Nada. ¿Dudas? ¿Qué dice hasta arriba de la esquina? Clase de equivalencia. Ah, gracias. Nada. ¿Más dudas? Creo que no, Lalo. Entonces, si ya no hay dudas, ya nos podemos ir. Son libres del tema de particiones, salvo su tarea. Y pues prepárense porque el lunes empezamos con estructuras algebraicas. Y si tienen dudas de naturales e inducción, el martes con Carlos. Es de lo primero que van a hablar. Propiedades, digo, dudas de inducción, y si no hay dudas de inducción, se sigue con matrices, para que lo tengan en cuenta. Ok, gracias. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Buen fin de Gracias. semana. Hasta luego. Adiós, Lalo. Gracias, Lalo. Adiós. Bonito fin. Ta, 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 ta.